Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Débora Mabaires y esto es Odisea Submarina. Hoy voy a llevarlos a un lugar un poco incómodo. Vamos a ver el abismo de frente. Y como decía Nietzsche, cuando lo miras fijo, el abismo te mira a vos. Vivimos en una sociedad que día a día se indigna, señala con el dedo, pide justicia, pero también una sociedad que mira para otro lado cuando la injusticia es evidente o cuando cuestionar puede poner incómodos a los propios. Hoy vamos a hablar de la hipocresía, no de la de los políticos, porque esa ya la conocemos. Vamos a hablar de la nuestra, de la que se manifiesta cuando la corrupción que tanto denunciábamos deja de molestarnos si viene de aquellos a los que le pusimos el voto, porque si defrauda y reconocemos que nos defrauda, nos quedaríamos sin asidero. No hay a dónde escapar de las palabras que emitimos con tanta liviandad desde hace mucho. Es una conversación difícil, pero necesaria. En la última semana, el presidente Javier Milei ha tenido un gran logro. No es político, es moral. Con la megaestafa de la criptomoneda Libra, quedó demostrado fehacientemente que a la mayoría del pueblo argentino no le molesta la corrupción. No les importa que sea Vox Populi internacionalmente, que hay que pagar coimas para ofrecer hacer negocios con el Estado. Lo sabíamos desde antes que asumiera el cargo, cuando pasó un mes viviendo de prestado en lo de Elstein. Y si no nos dimos cuenta entonces, nos dimos cuenta un poco después, cuando le dio el cargo a uno de los empleados de Elstein para administrar los bienes del Estado. Y ahora le dio yacimientos carboníferos Río Turbio. Es decir, le dio lo de todos nosotros a cambio de nuestro silencio. Ese silencio reinante entre quienes antes se desgarraban las vestiduras señalando los más insólitos casos de corrupción, como la transferencia de un automóvil modelo 95 en un registro automotor diferente al que le correspondería haber hecho la denuncia al vendedor. Grandes olas de indignación poblaron los medios hablando de los planes sociales. Hoy no se habla más, pero siguen cobrando. ¿Qué pasó? ¿Dejaron de indignarse por el rating? Vamos, ¿no te indigna más que tu vecino cobre un plan y que ahora sí no tenga la obligación de ir a trabajar ni siquiera las 4 horas que antes trabajaba? ¿Qué pasó? ¿Y los subsidios que cobran del Estado las petroleras por extraer nuestro petróleo y exportarlo, no es corrupción? ¿Y los que recibe Galperín para tener su empresa de acopio y logística a pesar de que no paga cargas sociales? No te indigna esa, ¿no? Claro, porque es millonario. ¿Acaso no es corrupción que esos trabajadores no puedan jubilarse cuando les llegue la hora? ¿O que los que ya están jubilados cobren haberes de miseria porque no se recauda lo suficiente gracias a que Galperín y otros no pagan los aportes? ¿Dónde están las manifestaciones con bombos y platillos por miles de millones de pesos que se llevan estas empresas mientras nos esquilman? El presidente Milei, al participar de la megaestafa Libra, demostró que ninguno de sus votantes, otroras tan solícitos para pedir cárcel, les importe hoy la corrupción. No hay más bolsas negras con nombres de funcionarios, no hay guillotinas de madera. Silencio. Ni siquiera cárcel pidieron para los organizadores de la estafa. ¿Te diste cuenta? O al menos hubieran sugerido
algo de horror cuando el fiscal designado para investigar es el padre de un funcionario del investigado. Un mínimo decoro, les pido, poquito. Pero no, ni eso. Porque tampoco les importó que el presidente armara una unidad de investigación para investigarse a sí mismo, o que pusiera a la jefa de gabinete del ministro de Justicia a cargo. O que el mismo ministro de Justicia, al que querían hacer renunciar para que se ocupara de la defensa personal del presidente, ahora, como abogado, como jefe de quien va a investigar, pueda tener acceso para recopilar y manipular las pruebas. Abogado que, por otra parte, ya tuvo en los 90 algunos problemitas. Por ejemplo, fue preso durante un mes por hacer desaparecer pruebas del mayor atentado que se realizó en la Argentina. Mejor dicho, que se realizó en la Argentina en los últimos años. El más grande, todos sabemos, fue el 16 de junio de 1955. Pero claro, ni las víctimas contaron en ese momento. Los que armaban manifestaciones porque querían preguntar, hoy no preguntan nada. Silencio. Y tampoco hablan sobre la insólita decisión del presidente de inaugurar la Asamblea Legislativa sin periodistas por primera vez. No sea cosa que el pueblo se entere de lo que dice. Al comprar un reportaje por $350.000, Milei mostró que poco le importa al electorado la corrupción, porque ese dinero fue sacado de las arcas de YPF, pero tampoco les importa porque quieren que le armen un show disfrazado de reportaje. Al televisarlo, sinceró que quienes escuchan y ven a esos personajes mediáticos no están interesados en las noticias, sino en que les den el placebo de su indignación preferida. Se acostumbraron a la dopamina que su cerebro les manda cada vez que algo les reconoce o lo reconocen como propio. Al intentar privatizar el Banco Nación por fuera de la ley, por fuera de lo acordado en el Congreso, por fuera de toda lógica nacional, el presidente Milei demostró que a gran parte del pueblo argentino poco le importa la ley, la Constitución y hasta su propio dinero, porque uno supondría que los principales beneficiarios de los créditos blandos del Banco Nación saldrían a defender sus emprendimientos, pero no. Ni el aleteo de una mosca se escuchó entre los de la sociedad rural u otras entidades. O sea, no les importa. Y está muy bien que haya quedado claro. Está perfecto que lo expliciten, porque el silencio es una acción determinante por la negativa, pero es una acción. Y toda acción produce un efecto. Al nombrar 2 jueces de la Corte Suprema violando específicamente la Constitución Nacional, el presidente demostró que la autocracia y la dictadura están aquí. Y es el silencio cómplice de los actores políticos, pero sobre todo de los actores judiciales, el que pone de manifiesto que la dictadura ya está acá, que nunca se fue, y tu silencio es el que la perpetúa. Demostraron que pueden matar tirándote desde los aviones o de hambre, que pueden matar niños de un balazo o quitándoles el alimento, la atención sanitaria o la leche especial si son prematuros. También pueden venderlos y encubrir el tráfico como antes. No pasa nada. Sacaron una resolución para que ahora los menores puedan viajar por todo el país sin documentos o puedan timbiar desde los 13 años para que sean fácilmente cooptados por las mafias del juego y la trata.
pretendieron vender niños legalmente, modificando la ley para esto. Y no pasó nada. Y había desaparecido Loan. Y estuviste horas mirando la tele sobre cómo iba la investigación que nunca se investigó. Pero claro, había un par de peces gordos. Y no se te erizó la piel. Tu silencio garantiza la impunidad de los que secuestran y trafican niños. Demostraron que hoy pueden torturar con picanas o quitándole la morfina a los pacientes terminales. Mostraron, para quien quiera verlo, que los viejos pueden marchar cada miércoles y ellos pueden apalearlos como antes apaleaban cada jueves a las madres de Plaza de Mayo, a quienes además llamaban viejas locas. Tu silencio pasa a ser hoy la herramienta de tortura. Hasta les mandaron a un patobica a pegarles a los viejos. Lo filmaron, lo vimos todos. Pero la policía lo dejó ir. Como antes dejaron ir a Astiz. O al otro agente de inteligencia que entró a una universidad para agredir con gas pimienta, tirándoselo en los ojos a una alumna que podría haber sido tu hija, tu sobrina, tu hermana, tu esposa. Tu silencio pone en riesgo a tus seres queridos. Los amigos de los que pedían bombardear Buenos Aires en 1982 hoy tampoco te dejan comer un bife para sentirte bien, como decía Charly García. El consumo de carne y de leche bajó a niveles desesperantes. Nunca antes había estado tan bajo. Mientras los 10 tipos dueños de las exportaciones de carne se enriquecen como nunca antes. Tu silencio garantiza el hambre. Garantiza que tengamos una generación sin los nutrientes necesarios para desarrollar su cerebro. Los vimos robarse 3.500 litros de leche que eran para el comedor Los Principitos de la Villa 31 y no dijiste nada. Los que te hablan de familia viven sin familia y destruyen la tuya a fuerza de mantenerte corriendo para no caerte del sistema. Pero parece que solo le haces caso a la que dice, con la tuya, si te hablan de plata. Tu silencio es el hacha que destroza todo lazo social, hasta el más básico, el más primitivo, la familia. Los que te hablan de trabajo y te mandan a agarrar la pala están más silenciosos que ratón de iglesia cuando ven el testimonio de quienes van a una entrevista laboral y les ofrecen trabajos de 64 horas semanales con un sueldo que no llega a cubrir la canasta básica mínima. Tu silencio es el arma esclavista. El 1 de marzo, el presidente nos insultará nuevamente en la Casa de los Representantes del Pueblo. ¿Desde cuándo se tolera que un invitado te insulte en tu propia casa? Tu silencio sostiene la infamia. Milei demostró que lo que antes se hacía en las sombras, porque era un hecho vergonzoso, hoy se puede hacer a cara descubierta ante miles de cámaras y micrófonos. Y a nadie le importa demasiado. El silencio de los vilipendiados es todo lo que necesita para regodearse en su crapulencia. Hasta la vimos esta semana a Cristina Pérez, después del patético show que hizo su pareja con los aviones chatarra que compraron para nuestra Fuerza Aérea por millones de dólares. Aviones que no vuelan, aviones que no están armados. ¿Para qué querés aviones de guerra si no tienen armas? No te indigna esa corrupción, ¿no? Claro.
Los F-16 fueron recomendados por Estados Unidos y los compraron en Europa, ¿viste? Eso te encanta. Cristina Pérez esta semana dijo que estaba muy mal lo que hacía el presidente, pero ojo, porque la opción era que volvieran otros. Y vos hiciste silencio. Su pareja está vendiendo a tu propia Fuerza Armada y vos hiciste silencio. Esta sociedad arruinada en lo económico y en lo moral, moldeada a fuerza de consignas vacuas e indignaciones obsolescentes, es la víctima perfecta para cualquier tropelía. Es la víctima que ni se queja, ni grita, ni patalea. Le dan un caramelito, le dicen, toma el caramelito, con este caramelito no van a volver los K. Y vos, chocho, vas y lo comés el caramelito y lo pelás y te regodeás saboreándolo, porque así no vuelven ellos. Aunque con ellos cambiabas el auto cada 2 años, viajabas, te ibas de vacaciones y hasta te compraste una casa. Te vi, no me lo contaron, ¿eh? Quienes andaban por los canales de TV y radios gritando por la corrupción, hoy se encuentran calladitos en los rincones. Las víctimas de aquellos también. Todos en el mismo lodo, manoseados por la hipocresía social que nos convirtió en esta masa amorfa, indiferente y apática, que reacciona sí y solo si le toca la lluvia cuando cae. Estamos empapados en medio de este diluvio, con el agua al cuello, viendo cómo se hunden amigos, familiares, empresas, comercios, vecinos. Pero mientras tengamos la nariz afuera del agua, seguiremos agitando indignaciones y haciendo olas para que se ahogue el de al lado y no nos hunda. El problema son todas las banderas que compramos en el 83. Hermosas, enormes. La democracia, la justicia, la Constitución Nacional, la República, la soberanía, el trabajo. Todas fueron quedando tiradas luego de limpiarse el culo con ellas y están en el fondo de este río en el que nos encontramos y se nos enredan en los tobillos tirándonos para abajo. O las levantamos y enarbolamos esas banderas, o la inundación de hipocresía nos llevará puestos. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de vida o muerte.